Nuevamente, gracias. Gracias por aceptar el convite. No, gracias a ustedes. No vamos a hablar de Central, vamos a hablar de otro tema. ¿Te parece? Yo siempre con la del guerrero a todas partes. Gane o pierda. Bueno, así me gusta. Bueno, a ver, se ha presentado un anteproyecto de régimen diferencial de jubilaciones y pensiones para el sector docente, para el personal docente de la provincia. Y la idea es, preguntar de qué se trata. Hoy ha habido una nueva reunión de Comisión 1, de la Comisión de Legislación en general de la legislatura de la provincia. Antes que nada, ¿cómo fue esta reunión? ¿Resultado? Bueno, nosotros creemos que fue una reunión importante porque pudimos defender con datos científicos algunas cuestiones que hacen al régimen jubilatorio, con datos estadísticos lo que hace a la sustentabilidad y con la legislación vigente, ¿no? Lo que está en duda y en cuestión. La verdad que nos sentimos respetados porque nos sentimos escuchados, una gran presencia o sea, cuando nosotros protestamos, protestamos, y cuando no nos convocan, paramos, movilizamos y lo decimos. Y hoy prácticamente estaban todos los bloques representados, e incluso participaron legisladores que no son parte de la comisión, y estuvieron todo el tiempo de la comisión, escuchando con respeto, y para nosotros eso es importante, porque es un punto de encuentro necesario. Después podemos disentir y podemos tener opiniones distintas, pero tiene que haber un punto de respeto, de encuentro, para poder saber cuál es la diferencia. La pregunta es ¿por qué un anteproyecto, un régimen diferencial para el sector docente? No, los docentes en todo el país tienen un régimen especial, no es diferencial ni de privilegio, es especial, se llama así. Técnicamente en todo el país la docencia tiene condiciones diferentes de jubilación como la tienen otros trabajadores y trabajadoras producto de su tarea. Nosotros hoy pudimos explicar y le entregamos a cada legisladora, y entramos por mesa de entrada los trabajos de lo que significa la afección del trabajo docente, que no es un problema de la docencia fueguina, no es una excusa, un atajo, un vericueto para obtener un beneficio. Es algo que ni siquiera es de la Argentina, es mundial. O sea, lo que se conoce como el síndrome del docente quemado, o lo que produce la actividad, ¿sí?, que es el envejecimiento prematuro. Le llevamos 18 estudios desde organizaciones sindicales, la OIT, prestigiosos estudios en Europa, que estudian a partir de los componentes que tiene nuestro trabajo, ¿no?, lo que es la carga psicoafectiva, emocional y física, lo que produce es el envejecimiento prematuro. Una vez explicado eso, cómo es científicamente, le llevamos los documentos, se lo dimos para todos los legisladores y legisladoras que quieran estudiarlo, seguirlo. Nosotros ya lo habíamos hecho, debo decirlo, con el equipo del legislador Ciurano, que amablemente en vacaciones nos recibió, tuvimos como 2 horas de charla. Pasamos a decir dónde se refleja en los estudios concretos ese envejecimiento prematuro. Y si vamos al estudio de los actuarios que hicieron y fueron muy propagandizados para nuestra forma de ver, diciendo lo que no dice, uno de los índices muy alarmantes que presenta el informe actuarial es que el sector que más tempranamente entrega pensiones, es decir, cuando vos entregás una pensión es porque hay un fallecimiento, es el sector docente. Es decir, ese dato científico estudiado y que a nosotros, digamos, nos transforma en todo el mundo en una jubilación especial, está estudiado y tiene un dato estadístico concreto en el estudio hecho. Por lo tanto, ese fue uno de los temas que nosotros abordamos. El otro tema que abordamos es la historia, porque yo lo escuchaba atentamente de lo que usted decía, y la verdad es que nosotros como trabajadores y trabajadoras tenemos una responsabilidad, es de conservar la historia colectiva, porque primero para decir la verdad, después si nos pongámonos de acuerdo, pero primero digamos la verdad. Se ha querido instalar que si el sector docente obtiene
lo que ya tenía, el IPAU, la caja quiebra, no se van a pagar jubilaciones, y entonces llevamos una línea de tiempo explicando desde la creación de la caja a la fecha, explicando nuestra verdad para decir lo que decimos en estas placas que tenemos, ¿no? Que es que la deuda es con los trabajadores y trabajadoras estatales, porque el problema que tiene la caja no es el régimen jubilatorio docente, que es superavitario. Y ahí hicimos un ejercicio matemático. Yo invito a los televidentes que vayan a YouTube, a nuestra página, está toda la presentación nuestra, porque la transmitimos en directo, porque nosotros no tenemos nada que ocultar. Digo como para, materializar el tema, ¿qué cantidad de docentes hay en Tierra del Fuego? La ministra de Educación hoy dijo somos más de 8.000 docentes. Bien, 8.000 docentes, algunos frente a un curso, otro en etapa administrativa, otro como bibliotecario. Es decir, frente a los cursos, es decir, ¿se tiene estimado hoy fehacientemente qué cantidad de docentes hay frente a cursos? Bueno, ese es un punto que para nosotros es importante. Todo aquel trabajador de la educación que está desempeñándose en un establecimiento educativo está frente al grupo. De alguna u otra manera, hoy lo explicó muy bien el profesor Enciso cuando habló de los gabinetistas. Por ejemplo, nosotros, la exposición de hoy fue, preparamos una clase, Aníbal. Preparamos una clase y la arrancó una bibliotecaria de 23 años de servicios, y yo transmito una frase. Dijo, la biblioteca es el aula más grande de la escuela. Efectivamente, la bibliotecaria está frente a todos. Sin embargo, en las leyes se pretendía dejarla fuera a la bibliotecaria. El gabinetista, ¿qué es el gabinetista para aquella madre que me está escuchando? Es el psicopedagogo, el trabajador social, la psicomotricista, el fonoaudiólogo o fonoaudióloga. Esa está frente a todo el grupo. No directamente impartiendo una materia, para decirlo en lenguaje coloquial. Está frente al grupo atendiendo otras cuestiones que se hacen en la escuela. Estuvo un preceptor de muchos años de trabajo en el Colegio Sábato explicando el rol del preceptor, si está o no está frente al grupo. Es decir, cada cual en el sistema, por eso es un sistema, tiene una función, tenemos una función, y a partir de ahí tiene una relación distinta con el niño o la niña. Cuando se habla de SUTEF muchas veces, y lo sabe bien Horacio y lo hemos charlado más de una vez, se asocia al gremio con la protesta. ¿Sí? Cuando se habla de SUTEF se asocia, o muchos asocian al gremio con la protesta. Y no está mal. Y no está mal. Y más de una vez hemos hablado, en este mismo programa hace tiempo, de lo que significa la metodología de la protesta popular. Constitucionalmente aceptada, derecho constitucional, pero hay algo que a mí, desde lo personal, no me queda claro, es decir, ¿qué diferencia hay entre huelga y desobligación? Bien, vamos por partes. Pregunta personal esta, Sí, ¿no? vamos por partes. Primero, fíjese, antes de entrar acá, estábamos cursando una diplomatura que estamos organizando con la Universidad Nacional de Rosario, y esa también son tareas de nuestra organización. Una diplomatura en educación popular única, no hay registro antecedente en el país. También hacemos otras cuestiones que son poco difundidas o poco conocidas, ¿no? Y luego está lo de la protesta social. Obviamente, un sindicato, su razón de ser es la defensa y velar por la defensa de los intereses de las y los trabajadores, y en eso el gremio tiene un rol para cumplir. Y hay veces que se protesta de distintas maneras. Se vio mucho en pandemia el trabajo en redes. En otro momento puede ser una volanteada, en otro momento puede ser otra cosa. Y hay veces que te toca salir a la calle. El momento que te toca salir a la calle es el momento más difícil para la docente, porque es una exposición pública innecesaria de alguien que trabaja todos los días con niños, con niñas o con adolescentes, que tiene otro objetivo en la vida. Y la diferencia entre la huelga y la desobligación es que la huelga es lo más conocido, ¿no? Y la desobligación es una confluencia de dos derechos de las y los trabajadores de la educación. Por un lado está el derecho que nos otorga la 23.551 a reunirnos en asamblea y que cada trabajador o trabajadora pueda participar de la convocatoria de su entidad gremial, y por otro lado la Ley Nacional de 180 días de clase y garantía del salario docente, así se llama la ley, establece que cumplida
más de la mitad de la jornada escolar se da por cumplida la totalidad, si se tiene que establecer. Por lo tanto, no puede encuadrarse dentro de un paro de actividades la confluencia de dos derechos. De hecho, vuelvo a la UNR, hoy la Universidad Nacional de Rosario, si vos agarrás la capital, si ustedes agarran la capital, hoy van a ver que la Universidad Nacional de Rosario desobligó a su personal para participar en una manifestación en contra de la quema de los humedales y de las islas. Es decir, terrible, por cierto. hay una práctica en otros lugares del país, sobre todo en Santa Fe, que la desobligación es frecuente en la medida que vos lo necesites y a nadie lo sorprende. Nos metemos de lleno un poco en este régimen, es decir, ¿qué es lo que se está pidiendo desde el sector docente para, que un docente pueda jubilarse? Bien, yo quiero hacer una aclaración previa. Primero hay que decir que el artículo 23 de la ley 1070 establece la garantía de pago de jubilaciones. Yo le pido a aquellos estatales que me están viendo y que escuchan a distintos comunicadores que, alejados de tu práctica, primero condenan y después leen o no leen. Hay un artículo de la ley 1070 que establece cómo se garantiza el pago de jubilaciones en la provincia. Por lo tanto, ninguna modificación, ni la nuestra ni ninguna otra, podría generar problema en el pago de jubilaciones. ¿Qué es lo que pedimos nosotros? Lo que teníamos antes del paquete de leyes. ¿Qué teníamos? 25 años de servicio, sin límite de edad, que es producto de lo que estoy explicando. La determinación del haber, hoy Javier Mastrocolo, un profesor de matemática del nivel inicial, hizo una explicación científica de por qué, dentro de la actividad que tenemos nosotros y nosotras, la determinación del haber, si se nos aplica lo mismo que al resto, la baja de la determinación del haber, es decir, lo que va a cobrar de por vida el jubilado. Yo te voy a poner un ejemplo muy claro que mi compañera me va a entender, la maestra que está mirando me va a entender. A ver. Si yo soy trabajador activo y hay un rescalafonamiento, a mí me llega. Pero una vez que me redeterminaron el haber, me establecen el salario, la jubilación, para toda mi vida, lo que me queda. Por lo tanto, cómo se determina ese haber no es un tema menor. Y hoy explicó Javier, en la parte que le tocó desarrollar a él, agarrando historias laborales reales, de maestras y profesores de carne y hueso, con su historia laboral, cómo le impactaba con los 10 años, con los 5 años, o como lo pedimos nosotros, para su futuro jubilatorio. Entonces ahí nosotros explicamos el sentido solidario que tiene que tener el régimen previsional. El sentido solidario para nosotros empieza primero, que tiene que ser solidario entre los docentes, para poder después ser solidario con el resto de los trabajadores y trabajadoras estatales. Y ahí nosotros explicamos, primero con ejemplos concretos de nuestro sector, cómo es solidario dentro del régimen previsional, y después puse un ejemplo que creo que cualquiera que me escucha me va a entender. Si tuviéramos todos los estatales representados en la caja, sentados en la mesa, y diríamos, ¿cuáles son? Yo tengo acá, de Meliski, tengo todos los sectores deficitarios. El estudio actuarial que hace el estudio Meliski, Pellegrini Asociado, dice claramente cuáles son los sectores deficitarios. Por ejemplo, lo establece, algunos. Por ejemplo, la justicia, la legislatura, para dar solo dos. Digo, lo tenemos con valores y el más y el menos, ¿eh? O sea, no hay problema, lo podemos, porque esto es público, no es un documento oculto. Entonces nosotros planteamos, si estamos todos los sectores estatales y decimos, no, nosotros, vos estabas hablando del hospital, nosotros queremos que vengan profesionales a la provincia. Entonces le ofreces un régimen jubilatorio que los atraiga. Te pongo un ejemplo, sí, que tranquilamente podría ocurrir. Obviamente que ese sector va a ser deficitario, lo bancamos entre todos. Ahí está el concepto de solidaridad. Digo, le mejoramos las condiciones, todo, salario, todo. ¿Por qué? Porque queremos que tener los mejores pediatras para nuestros hijos e hijas, los mejores cardiólogos, tener acceso a los traumatólogos. Todo. Entonces vos les generás a través de la jubilación uno de los temas, no estoy diciendo que sea el único, pero podría darse. Ahora, a los estatales no nos preguntaron si queremos subsidiar a los otros sectores. Y el sector superavitario, que dice el estudio de Meliski, dice... Y permitime hacerlo, que dice que somos superavitarios. Acá tenés todo lo que está en amarillo es deficitario.
Acá están. Mencionando Entonces, 3, 4, 5, a ver. Bueno, no se van a enojar conmigo los camarógrafos, pero el sector del SAT es deficitario. Aeronáutica es deficitario. Fiscalía de Estado es deficitario. La propia trabajadora de la caja es deficitaria. El IPRA es deficitario. Vialidad, energía es deficitario. ¿Querés que siga? Sigo. Porque esto no lo dicen. Y a nosotros nos preocupa. La DIPO, la OSEF, el IPB, el BTF, la legislatura, los municipios. Entonces, ¿cómo puede ser que el sector que pone el 33%, o sea, ¿qué dice el estudio? Dice que los docentes que aportamos 2 puntos más que el resto, ahorramos 33% por mes de nuestro aporte. ¿Qué significa eso? Significa un cálculo matemático simple, hizo Javier hoy. Regla de 3 simple, lo va a entender cualquiera que me escuche. Si yo puedo ahorrar el 33%, quiere decir que en 3 meses puedo ahorrar un pago de jubilaciones. Entonces, en un año puedo ahorrar 4 meses. Regla de 3 simple. Si todos los sectores fueran ligeramente superavitarios, podrían nuestros jubilados y jubiladas cobrar en el mismo mes que los municipios pagan el aumento, podrían cobrar el aumento. Cuando los docentes cobramos el aumento, nuestras jubiladas no tendrían que esperar un mes para cobrar. Podrían cobrarlo porque tendrías el fondo de sustentabilidad que hoy no tenés. Y déjame cerrarlo. Y no lo tenés porque hubo en la provincia una ley que fue la 460 que se quedaron con los ahorros de los estatales y que se creó el fondo residual y que decime, vos sos periodista, ¿qué pasó con el fondo residual? El último informe que yo tengo del fondo residual es el del 2017. Y entonces decime, porque también lo dice el informe de Meriski, ¿cuánto pensás que entra por pago de deuda en la caja mensualmente? Del 100% de lo que se paga, ¿cuánto entra por el pago de deuda? A ver, ¿cuánto? No, decime, tirá un número. No, no tengo idea. Bueno, chamo, Rosarino no me va a tirar un número. El 2%. El 2%. El 2%, lo dice el estudio, no lo digo yo. El tema es que eso lo saben. Ahora, preguntas que normalmente se hace, y seguramente te la han hecho a ti, madres, padres, gente que tiene sus hijos en el ámbito de la educación. ¿Sí? Estamos hablando de aproximadamente 8.000 docentes en Tierra del Fuego. 8.000. Bien, de esos 8.000 docentes, hoy, debido eso lo dijo la ministra hoy. Bien, debido a todas estas situaciones que estás planteando, ¿qué cantidad de docentes están con licencia, carpeta médica o no ejerciendo efectivamente su trabajo? No Digo, tengo el número exacto, pero sí me puedo comprometer para darle satisfacción a quien te pregunte o a vos para que vos lo tengas el próximo... porque es un tema muy delicado, porque incluye enfermedades y todo lo demás. Es un dato estadístico que lo podemos conseguir y no nos avergüenza ni nos genera nada, porque si hay una licencia es porque hay un profesional que la otorgó. Pero te quiero dar el dato exacto que hoy por hoy no lo tengo. Bien sabrás que es muy común en charlas, es más, en charlas de café o que habrás tenido. Me pongan abogado del diablo. Y el sector docente, hay un titular que tiene un problema, sube el interino, después el interino tiene un problema, pasa el suplente y así sucesivamente, termina trabajando el último. Hay 3 o 4 que no trabajan. No, ahí hay un error de... Déjame terminar el concepto. Sí, sí. Y de pronto cuando el titular vuelve, el último que realmente estaba trabajando queda sin trabajar. Entonces, digo, por ahí desmistificar entiendo. Este tipo de cosas. A eso voy. Sí, es muy frecuente la pregunta, muy de café, porque nuestra tarea, tenemos 3 situaciones de revista. Al titular lo reemplaza un suplente y al interino lo reemplaza un suplente. No hay titular, interino y suplente que se reemplacen entre sí. Ahora, ¿qué puede suceder? Puede suceder que un titular tenga un ascenso jerárquico y entonces lo suple un suplente. Puede ser que ese suplente, si es una mujer, es muy probable que en algún momento de su vida tenga un embarazo y en algún momento de su embarazo que deje el aula y puede ser que en algún punto la supla otro suplente, pero eso es la lógica. Luego puede ser
que yo sea un profesor de horas cátedra, que hoy pudieron contarla a las compañeras. Yo les pido que lo vean, porque ahí pusieron la cara. No es tan fácil, no todos los trabajadores ponen la cara y decir, yo tengo tantos años de antigüedad, trabajo en tantos lugares, atiendo a tantos alumnos. Yo reivindico de mis compañeras que estén dispuestas a exponerse en algo tan sensible. Pero puede suceder que yo soy un profesor o una profesora que tengo 10 horas cátedra, ¿no? Y me voy a un concurso de un cargo de preceptor, por ejemplo, que tengo buen puntaje. Y me significa una mejor condición, porque para juntar 19 o 20 horas, que es lo que vale un cargo de preceptor, voy a tener que estar mucho tiempo, y la verdad que todo el mundo vive de su trabajo y el trabajo lo usa para mantener a su familia. Entonces, esas 10 horas, si tiene superposición horaria, es decir, si tiene en el mismo turno que tomó el cargo de preceptor, salga a una suplencia. Esa es la dinámica que tiene nuestro trabajo, que no la tienen otros trabajos, ¿verdad? Y lo que hoy explicó una compañera, que explicó hoy mi secretaria adjunta, los años que estuvo para poder titularizar. Tuvo 18 años para tener estabilidad laboral. Es decir, esa volatilidad que se da del reemplazo también es producto de la precariedad laboral, que esperamos que ahora con las titularizaciones que se firmaron antes de las vacaciones se le dé un trámite rápido, porque eso genera estabilidad, genera la posibilidad a las compañeras y compañeros que son profesores, sobre todo en media y superior. Entonces, los formadores de formadores son inestables. Es en el único lugar donde son inestables. Cualquier otra parte de la administración le dan estabilidad. En nuestro caso, por cómo es el sistema, estamos peleando para que se le dé estabilidad. Entonces, esa estabilidad también genera otras cosas. Genera que el docente pueda concentrar horas y no tener que andar en distintas escuelas. Entonces, le genera mucho mayor sentido de pertenencia. Es decir, hay una cantidad de cosas que nosotros vamos corrigiendo con la paritaria que nos viene, digamos, muy bien para mejorar todas las condiciones pedagógicas. Es decir, desde el salario a cualquiera de las cosas que estamos diciendo son mejoras en las condiciones pedagógicas. Yo te quiero decir, ayer estuve en un jardín en Río Grande. Estuve charlando, ¿sabés de qué se trató la asamblea? Vos te pensás, había un problema de una integración con un chiquito integrado. Y la asamblea rondó en la problemática de ese jardín, de ese tema. Tuvimos que correr el tema, me llevaron para que explique lo de la jubilación, pero vino una compañera de abordada por la situación que tenía, y los compañeros, bueno, empezaron a ver, es decir, esa situación durante 25 años, en doble trabajo, eso es lo que genera ese índice nefasto que tenemos que trabajar nosotros para que cambie del informe actuarial, que nuestras compañeras y compañeros no seamos los que antes entreguemos pensiones por muerte. Dicho esto, bueno, no nos queda tiempo, nos tenemos que ir a un corte, a una nueva entrevista. Yo digo siempre que son importantes los datos. Sí. Y por eso a veces uno insiste en esto, ¿no? Es Sí. decir, dato mata relato. Sí, no estoy de acuerdo. Nosotros somos de esos. Por eso, como es un dato muy sensible que vos pediste, yo quedo comprometido en televisión. Vamos a buscarlo y se lo voy a dar a tu amable productora, y lo vas a poder decir el programa que viene. ¿Te gusta el ping-pong? Me gusta, jugaba en el secundario mucho. ¿Sos capaz de definirme a una persona en no más de 3 palabras? Intento. A ver, Fabiana Ríos. Una gran decepción para los fueguinos y fueguinas. Rosana Bertone. El peor gobierno de la provincia. Gustavo Melella. Está por verse. Agradezco tu venida al programa. Queda para otro programa porque no quedó aquí el tema. Me parece que sí, hay que explicar por ahí quizás mucho más, sobre todo a partir de lo que se trata en comisión, a ver en qué va a quedar este proyecto que nos parece importante de jubilación para el sector docente. Yo aprovecho tu invitación. Yo siempre que me has invitado he venido. Para nosotros es muy importante poder explicar. Es de lo que vivimos, de explicar, de generar mejores condiciones de vida. Y para todo aquel que quiera tener un debate público con nosotros sobre alguna cuestión educativa, funcional y sobre todo del régimen previsional, nosotros no tenemos ningún problema de tener un debate público con quien sea, pero público y que estemos presentes, porque es fácil hablar de los sectores ausentes y nosotros hablamos siempre en presente.
Bien sabrás que en este canal y en este programa hemos hecho históricamente los debates. Por eso te lo digo. Y muchos han enviado, por razones inherentes a mi función, no voy a poder estar presente. Nosotros no tenemos ningún problema. Todo lo que decimos y hacemos es público. Y cuando tuvimos que poner la cara en distintos lugares, fuimos, pusimos la cara y el cuerpo.